La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, mi nombre es Maite, soy una inmigrante en Estados Unidos y decidí hacerme mecenas por varias razones. Una de ellas es que la hora de audio que nos ofrece la cafetera 5 días a la semana se ha convertido en un cordón umbilical que me une no solo a mi país, sino a la idea de país que quisiera que definiese a España. Otra razón es que encuentro en el periodismo que nos ofrece Fernando una integridad profesional e intelectual que en estos momentos de la historia que vivimos es un oasis en el desierto. Comencé escuchando el programa sin ser mecenas y cuando me di cuenta de que esa hora de radio era información necesaria, compañía añorada y sobre todo un refugio imprescindible para sobrevivir anímicamente desde la distancia, no lo pensé 2 veces y decidí aportar esos euros mensuales que aquí en realidad me los gasto en 3 cafés. Así que en lugar de 3 me tomo 5 con abrazo incluido y un no estás sola que me da la vida. Si no eres mecenas y puedes permitírtelo, por favor no lo dudes y colabora. Muchas gracias. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money. Las mujeres somos las más vulnerables al cambio climático. Hay jóvenes que no quieren tener hijos, porque ¿qué va a pasar con esos hijos en un futuro? Eso no va a afectar inmediatamente a los grandes países, a las grandes ciudades, a los más ricos. Va a afectar a los pobres, a las regiones menos desarrolladas. Et peut-être même, je le dis, interdire Airbnb dans un certain nombre d'arrondissements parisiens qui n'en peuvent plus. Ça joue. Que yo opto por primero lo que hay, ¿no? Lo que de momento está constituido, que es Unidas Podemos, y si al final Más Madrid, con la fórmula que sea, decide concurrir también a las elecciones generales en esta comunidad, pues yo optaría por una plataforma amplia, ¿no? El papel que puede tener Más Madrid en la movilización de un voto progresista que puede encontrarse hastiado o incluso cansado, incluso enfadado, al comprobar que sus votos de abril no han servido para formar un gobierno progresista. Creo que a todos nos van a juzgar por los hechos y por hasta qué punto hemos sido fieles a nuestros principios y a nuestra palabra. E insisto, todas las opciones son legítimas. Estaba mirando hacia aquí, estaba mirando a Compromís y esperando nuestra decisión. Y creo que nuestra decisión también va a determinar que otras fuerzas políticas se animen a construir esta plataforma horizontal, esta plataforma plural, esta plataforma diversa, que tiene que dar las respuestas de la política como solución, no como un problema. Buenos días, cafetera. Como van a ser tiempos de convulsión y sabéis que este espacio, si idealiza algo, es el tiempo del sosiego y de la calma, vamos a hacer una reflexión conjunta y os pido también que participéis en el programa hoy. Todo esto de la irrupción del partido de Íñigo Errejón ha agitado el árbol político y vuelve a poner en titulares al bipartidismo mediático. Claro que creían estar en recuperación
con las hazañas de Pedro Sánchez, y todo esto lo único que ha hecho por el momento es agitar el tablero. Pero ahora las expectativas electorales de Pedro Sánchez se pueden ver alteradas. Las de Podemos, evidentemente, también, y nadie sabe dimensionar muy bien en qué proporción va a afectar a un partido u a otro, y todo va a depender de que finalmente se den los supuestos que a esta hora parecen seguros, que se presente Íñigo Errejón, que encabece esa lista finalmente y que tengan tiempo para articular un proyecto nacional. Luego vamos a hablar, porque Business Insider ha publicado hoy unas posibles... Claro, como hay tanto movimiento en el tablero político, ¿cuáles podrían ser las alianzas de ese partido de Íñigo Errejón? Algunas de ellas que estaban en la órbita de Podemos, ¿cuáles podrían acercarse a ese partido de Íñigo Errejón? Pero en todo caso, agitación en el tablero político. Claro, para el Partido Socialista la irrupción de esta nueva opción política puede suponer un pequeño quebradero de cabeza, porque siempre pensaron que medirían su competición solamente contra Pablo Iglesias y pensaban, en mi opinión, de forma demasiado ingenua, que los espacios políticos ya estaban muy parcelados. Quizá confiaban en la irrupción de Errejón, pero lo que no tenían muy claro es a quién iba a seducir. Todavía está por ver que seduzca mejor al electorado de Podemos, que es lo que pensaban en el Partido Socialista, que al del propio PSOE, cosa que Sánchez siempre pensó, pero que no está tan clara. ¿Habrá votantes desencantados del PSOE que se inclinen por acercarse a las siglas de Errejón? ¿Podría atraer ese voto desmovilizado, ese voto que pueda estar decepcionado por la situación política? En realidad no lo sabremos. Podemos intuir, podemos interpretar, pero en realidad no lo sabemos. Todos confían en que la herida sea más o menos en esa dimensión. En todo caso, lo que sí se ha producido, como decimos, es un terremoto político en el tablero de juego. Ayer Compromís unió su destino a la suerte que pueda correr ese partido de Errejón. Había algunas dudas porque Compromís todavía no tenía muy claro si el partido de Errejón, que oficialmente todavía no está puesto en marcha, si, en fin, es acompañarles en un experimento que nadie sabe muy bien qué consecuencias y a dónde podrá caminar, y su suerte todavía es incierta. Pero además en el Consell, donde Compromís comparte poder con Podemos, la propia Mónica Oltra parecía más partidaria de seguir alineada con la formación de Pablo Iglesias que cambiar de compañeros de viaje. Lo dijo aquí en este programa la misma mañana de ayer. Pero la asamblea se produjo por la tarde y el partido optó por otra estrategia. Falta por ver ahora qué es lo que harán los ecologistas de Equo, aunque todo indica que seguirán una dirección similar. Podremos preguntárselo hoy a Juan López de Uralde, porque visita nuestro programa, y quien ya ha sugerido que continuará con Unidas Podemos, incluso aunque Equo abandone esa alianza. En fin, tiempos convulsos de reorganización, de reordenación, donde emergen formaciones y donde los partidos se alinean y donde resuena algo que a esta hora parece altamente impensable. ¿En verdad es imposible trabajar por un gran acuerdo de las izquierdas? No somos tan ingenuos como para pensar que esto es posible, porque las etiquetas sobre los desencuentros, las traiciones, las ambiciones, las infidelidades ya están instaladas en la conciencia colectiva. Pero, ¿de verdad alguien cree que hay otra opción para tener algún día una posibilidad de cambiar las cosas en este país? Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera. Y si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola. En un día en el que vamos a hablar de muchas cosas, porque hoy Franco y el Valle de los Caídos está en boca de todos. Los magistrados se reúnen hoy, prevén autorizar el traslado, vetar el entierro en la Almudena como pedía el gobierno. Así que una carta en la manga electoral de Pedro Sánchez que puede sacarse en este tiempo en el que estamos precisamente a la espera de eso. Bueno, eso ocupará la actualidad seguramente en el día de hoy. Ya tendremos oportunidad de analizarlo con sosiego mañana, pero se espera que hoy se produzca esta decisión del alto tribunal de los magistrados sobre la exhumación de los restos del dictador Franco del mausoleo que homenajea en el Valle de los Caídos a el dictador. Así que a la espera de que esa noticia se produzca y en la dirección en la que hoy anuncia, por ejemplo, La Razón en su portada, a la espera de eso, pues analizaremos el tablero político. Ya hay algún medio internacional, luego hablaremos con Pilar de la Peña, que habla de las posibles alianzas de los partidos, ¿no? De esta irrupción del partido de Errejón, ¿con quién podría contar? ¿Qué otros partidos, además de Compromís? Está publicado en Business Insider, luego vamos a hablar con Pilar de la Peña para que profundice en esto, pero buenos días, María Navarro.
Muy buenos días. Sí se hace una fotografía de cuáles son esos partidos políticos a los que se podría aproximar esta formación y suponemos que serán horas vertiginosas, plataformas, movimientos ciudadanos que en este momento pues estarán en debate entre si permanecer en la órbita de Unidas Podemos, acercarse a esta otra nueva formación en el caso de que se dé, porque también a mí me llama mucho la atención que estamos trabajando siempre sobre supuestos en los últimos días, pero es verdad que esto es lo que está colocado en este momento en el tablero político y lo que evidentemente interesa mucho a nuestros oyentes. Pero hay una foto, ¿no?, que coloca Business Insider. Sí, bueno, Business Insider lo que hace es desgranar un poquito cuál es la situación de cada formación, ¿no? Por ejemplo, sabéis, ayer conocíamos que Compromís quiere lograr ese frente amplio del que ya hablaba además aquí Mónica Oltra en la cafetera, que hablaba de una plataforma amplia, pero decían que si no se consigue, bueno, pues le tenderían la mano a Errejón y irían con él. Luego en Marea podría confluir con Más Madrid, mientras que Galicia en Común sigue apostando por Unidas Podemos. En el caso de Andalucía, Podemos Andalucía impulsará una plataforma propia para llevar el andalucismo al Congreso, dice Business Insider, y tiende la mano a Errejón. Equo ha acordado celebrar esta semana una consulta telemática para que sean las bases las que decidan y en el caso de la plataforma Balear MES también están en duda, pero ya comparten grupo en el Senado con Más Madrid, así que podrían declinarse también por ese lado. Yo lo que quiero insistir es que más allá de las opiniones personales que tengamos cada uno, que evidentemente las habrá, todo el mundo legítimamente y todas las opciones políticas legítimamente pues están diseñando su propio calendario, su propia estrategia y su propia aproximación allí en los lugares donde tienen poder y tienen representación para mantener una cierta proximidad tanto a Unidas Podemos como a esta formación. Más allá de esto, hoy hablaremos con Juan López Duralde. Hoy es martes. Los martes ya sabéis que dedicamos una página siempre a hablar de medio ambiente, de ecología. A Juancho López Duralde viene a la cafetera. Él lo sabe, ese fue nuestro acuerdo, en condición de activista medioambiental, no para profundizar en los debates políticos. Lo que pasa es que siendo un protagonista directo, como se ha convertido en estos días, pues aprovecharemos evidentemente también para preguntarle por la situación de Equo. Pero a esta hora lo que da la impresión es de que esta votación telemática a la que se refería María, que se está produciendo en el seno de Equo, contará con una... Da la impresión, por la tensión que nosotros estamos percibiendo de algunos militantes, gente cercana, simpatizantes de Equo, que de forma mayoritaria se acercarán a la formación de Íñigo Errejón, optarán por alinearse con la formación de Íñigo Errejón. No así Juan López Duralde, que ya ha señalado que se mantendría dentro de Podemos con la idea de que la fuerza parlamentaria que ha conseguido el ecologismo en este tiempo no se pierda y tener esa presencia parlamentaria que pueda ayudar a mantener el discurso, porque nadie sabe muy bien en qué dirección caminará el otro proyecto, ¿no? Bueno, ahora se lo preguntaremos directamente a él y podremos analizar esto y en todo caso, bueno, es tiempo de convulsión política, pero es tiempo también para escuchar los análisis sosegados, para intentar reflexionar de la mano y hacerlo con la ayuda de los oyentes, para lo que pedimos que utilicen un hashtag, #LaCafetera, uno más, #LaCafetera, uno más. Así todo con letras, #LaCafetera, uno más. Con ese hashtag estamos ordenando la conversación en las redes sociales, en Twitter, y a ese hashtag ya que se están incorporando numerosos oyentes del programa y os pedimos que lo utilicéis porque además, ya sabéis, logra un impacto, ya es trending topic, apenas llevamos unos minutos en emisión y ya es trending topic y ya están participando Isabela, La Escollada, Vladimir, Laura Noguera, Graznando, Elisa María, muy buenos días, Espectacular, Carmen Fernández, muy buenos días, Carmen, Ima Drake, Like, tú como yo, bueno, un montón de gente, Isabel Aragón, Ismael Ruiz, un montón de gente que se incorporan a esta hora en el hashtag del programa y también sabéis que hay un número de teléfono. Y además en estos días nos interesa mucho escuchar a los oyentes del programa. Este es un programa muy participativo, lo sabéis, pero tenemos mucho interés en escuchar cuáles son vuestras opiniones, por dónde van, en este clima sosegado que caracteriza la cafetera. 627-002-002, 627-002-002, el WhatsApp del programa. Esto es La Cafetera.
Bueno, yo os decía, la decisión del Supremo sobre la exhumación de los restos de Franco, que parece que se dará luz verde hoy, eso es por lo menos lo que indican algunas portadas, ahora profundizaremos en esto. También las detenciones a miembros de los CDR. Según los periódicos, según las portadas de los periódicos, según ha llegado a afirmar la Guardia Civil, los CDR ultimaban un atentado terrorista en Cataluña el día de... Esto lo han dicho, ha habido mucho debate, lo sabéis, en las redes sociales, había mucha desconfianza en torno a esta operación de la Guardia Civil en el debate público, y en el mismo debate público se ponía en cuestión cómo es posible que quede libre gente que ha sido detenida y a las pocas horas quede en libertad con cargos de terrorismo. No estaban preparando un atentado y quedaban libres. Bueno, esto está en el debate público, sin embargo en las portadas de los periódicos no. Ahora lo repasaremos, ahora veremos cuáles son los titulares en los periódicos. Y también la quiebra de la gran compañía Thomas Cook. El gobierno reúne urgentemente a las autonomías afectadas. El hundimiento de esta gran compañía, de esta gran empresa multinacional del turismo, ha quebrado y sabéis que ha dejado en tierra a 600.000 personas, de las cuales 70.000 están en España. Es la gran empresa la que inventó el paquete turístico del todo incluido, es una empresa con una historia larguísima, no ha podido hacer frente a las deudas, quebró de la noche a la mañana, anunció a través de Internet su suspensión de pagos y la suspensión de todas las operaciones, dejando a 600.000 viajeros colgados, 600.000 personas. Los gobiernos han tenido que poner en marcha operaciones de repatriación, lo ha hecho el Reino Unido, por ejemplo, ha tenido que financiar operaciones, aviones de repatriación para turistas que se han quedado colgados en diferentes ciudades del mundo. 600.000 viajeros, de los cuales 70.000 se encuentran en España. Unas horas que han sido frenéticas de negociación para todo el sector turístico, porque estamos hablando de la dimensión, una de las más grandes compañías del mundo del turismo que ha quebrado. Hoy en las portadas de los periódicos también. Ahora, si queréis, lo repasamos despacio. Y, naturalmente, el asunto con el que hoy abríamos. Primer golpe a Iglesias, dice La Razón. Compromís prefiere a Errejón. Este giro que ha dado Compromís en las últimas horas después de celebrar la asamblea, se celebraba por la tarde. Fue llamativo porque en efecto habíamos entrevistado aquí a Mónica Oltra por la mañana y se mostraba partidaria de inclinarse a favor de, en primer lugar, que no hubiera más división en tiempos tan convulsos electoralmente como los que nos encontramos, y además de consolidar su trabajo con Unidas Podemos, con quien comparten responsabilidades en el Consell, en el gobierno de la Generalitat Valenciana. Claro, de estas declaraciones de Mónica Oltra a primera hora de la mañana en la cafetera. Que yo opto por primero lo que hay, ¿no? Lo que de momento está constituido, que es Unidas Podemos, y si al final Más Madrid, con la fórmula que sea, decide concurrir también a las elecciones generales en esta comunidad, pues yo optaría por una plataforma amplia, ¿no? Lo que pasa es que se produjo al revés la decisión, porque decía Mónica Oltra acudir de la mano de Unidas Podemos y si se quiere incorporar la nueva formación de Errejón, que lo haga. Sin embargo, por la tarde lo que conocimos es que la decisión era la contraria, acudir de la mano de la formación de Íñigo Errejón y si se quiere sumar Unidas Podemos, que lo haga. En esa gran operación de coalición, que es más bien una fantasía, no nos engañemos, muy difícilmente, nadie sería capaz ahora de aglutinar, de, digamos, abrazar a todos los partidos de izquierda. Pero escuchábamos eso por la mañana de Mónica Oltra, fijaos. Que yo opto por primero lo que hay, ¿no? Lo que de momento está constituido, que es Unidas Podemos. Y eso decía por la mañana, mientras que por la tarde, en la cadena SER, por la noche, decía Mónica Oltra, hay otras fuerzas políticas que se pueden sumar a nuestra opción. No quiero pecar, en fin, de chauvinista ni de, no sé, de que nadie piense que pecamos de soberbios, pero yo creo que mucha gente estaba mirando hacia aquí, estaba mirando a Compromís y esperando nuestra decisión. Y creo que nuestra decisión también va a determinar que otras fuerzas políticas se animen a construir esta plataforma horizontal, esta plataforma plural, esta plataforma diversa, que tiene que dar las respuestas. Así que explicaba Mónica Oltra la decisión de la Asamblea de Compromís, pero también invitaba al resto de formaciones políticas a seguir su ejemplo, a sumarse en esa gran operación de coalición, lo que a esta hora es más bien un
una ensoñación porque no parece en absoluto probable. Bueno, esto es la fotografía de lo que ocurrió del suceso de ayer. Luego vamos a tener la oportunidad de hablar, también tendremos oportunidad de hablar, porque en las próximas horas parece que camino similar seguirá ecuo, aun con la decisión de Juan López de Uralde, también ha tenido el protagonismo que tiene, portavoz de ecuo y digamos el que ha liderado la formación hasta este momento, pero que sin embargo ha anunciado que no seguirá el camino de ecuo, sino que seguirá en la órbita de Unidas Podemos. Bueno, todo esto, el terremoto político que supone, está, como decimos, en el debate público, así que esperamos vuestros audios. 627-002-002. 627-002-002, el WhatsApp del programa. Además, entre las noticias que hoy merecen ser reseñadas, Italia logra un pacto de reparto de inmigrantes sin contar con España. Logró ayer un acuerdo para repartir a los inmigrantes que se rescatan en el Mediterráneo central y que piden asilo. El pacto se cerró con una minicumbre, dice el periódico El País hoy en su portada, en la que participaron, además de Italia, Francia, Alemania, Malta, Finlandia, que este semestre ocupa la presidencia de la Unión Europea. A la reunión no fueron invitados países como España o como Grecia con la excusa de que no presentaron ninguna propuesta que justifique su presencia. El gobierno español señaló que no compartía el planteamiento de la negociación porque no se puede parcelar el Mediterráneo ni diferenciar entre inmigrantes, decía el gobierno español, argumentaba para explicar su ausencia. Bueno, esto en lo que se refiere, mientras que como hoy es martes y los martes abrimos esa página para hablar de medio ambiente, el gran reto de la crisis ecológica que está viviendo este mundo, de la crisis medioambiental. 70 países se han comprometido a endurecer el recorte de emisiones. Es la cumbre del clima que se está celebrando organizada por Naciones Unidas en Nueva York. 70 países se comprometieron ayer a revisar sus planes de recorte de emisiones de gases de efecto invernadero para cumplir con los acuerdos de París. Y mientras tanto resuenan las protestas, las quejas encabezadas por Greta Thunberg en la cumbre de las Naciones Unidas por el clima. Y Greta Thunberg decía: estamos al inicio de una extinción masiva. ¿Es que nadie está escuchando este grito de auxilio? People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Y mientras tanto, la ausencia de Estados Unidos, de China y de la India como, digamos, fotografía simbólica de lo que representa también para los países que están en pleno apogeo de industrialización y que incumplen las directrices sobre contaminación, ausencia de Estados Unidos, Donald Trump, China y la India, el negacionismo con su ausencia, precisamente lo que ponía en evidencia es la necesidad de que la política sea concertada por todos los países. Bueno, pues 70 se han comprometido a endurecer el recorte de emisiones, cada vez más difícil, cada vez más cerca del abismo medioambiental, del abismo climático. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola. Mientras tanto, en Washington se celebraba una protesta paralelamente del grupo de Extinction Rebellion. Bueno, pues esta es la foto, el satélite girando, mostrándonos cuál es la fotografía de lo que está ocurriendo. Porque mientras se celebra esa cumbre de Naciones Unidas del clima, los activistas desde diferentes lugares del mundo llegan allí y denuncian las dificultades terribles que están enfrentando precisamente por el cambio climático. Los activistas de Panamá hablaban de las mujeres como uno de los colectivos más vulnerables precisamente al cambio climático. Las mujeres somos las más vulnerables al cambio climático. Hay jóvenes que no quieren tener hijos, porque ¿qué va a pasar con esos hijos en un futuro? Hay predicciones de que en el 2030 hay lugares en los que no se va a poder salir de la casa porque vas a morir por la alta temperatura. Así que la conciencia colectiva va creciendo y también se va visibilizando desde diferentes países del mundo que han encontrado precisamente en el cambio climático uno de los elementos que más perjudican su futuro y su calidad de vida. Bueno, esto es la fotografía
de portada, la fotografía que nos encontramos hoy en los diarios. Pero también nos hemos pedido ayuda. 627-002-002, porque tenemos un contexto bien complejo, bien complicado en el panorama político nacional español. Claro, los oyentes que nos escuchan desde el exterior, desde fuera de España, dicen, pero es que lleváis así. Claro, es que llevamos una sucesión de 4 convocatorias electorales en los últimos 4 años y están muy complicada la situación política para España, porque además irrumpen nuevas formaciones políticas, pero también hay gente que se preguntan de forma legítima, algunos oyentes de este programa, qué diferencia programática reales tienen entre unos partidos y otros, porque hablamos mucho de quiénes son quienes los encabezan, pero ¿en qué se diferencian? Cafetera, una preguntita nada más. Aparte de llamarse Errejón en vez de Pablo Iglesias, o de llamarse Más España, Más País en vez de Unidos Podemos, ¿qué diferencias programáticas hay? Es que no se habla de esto y yo verdaderamente es lo que no sé. ¿Cuál es la diferencia fundamental por la que Errejón ha decidido crear un nuevo partido? ¿Cuál es la diferencia de base con Unidas Podemos que diga no podríamos ir juntos? Porque me da la sensación de que son un calco el uno del otro y que esto se esté reproduciendo luego en cada comunidad, en cada lugar, fragmentándose más y más y más. Es como, ¿podemos volver a hablar de cuál es el programa, de qué queremos hacer? Porque tenemos una misma postura, ¿por qué no vamos juntos? No entiendo nada, a ver si me podéis ayudar. Gracias. Bueno, pues en efecto el gran debate, ¿no?, sobre más allá del... ¿Cuál es el trasfondo ideológico, más allá del planteamiento sobre los liderazgos, ¿no? Sobre todo, ya lo decía la propia Mónica Oltra ayer en la cafetera, hablaba de que no hay que perder el foco en que puede que sí que se divida el voto. En el caso de las elecciones autonómicas, ella hacía referencia, decía, no es lo mismo la circunscripción en el caso de las elecciones autonómicas que en el caso de las elecciones generales, cuando cuesta más conseguir escaños. Y por eso también llamaba a ese Frente Amplio, que es un poco, yo creo, también lo que tú decías, Paula, que hablabas de esa fragmentación del voto. Luego hay diferentes opiniones. Es verdad que hay gente que dice que no, que va a conseguir, digamos, evitar esa abstención. Se lo defendía la propia Rita Maestre. Veremos qué ocurre, pero es verdad que el escenario no pinta del todo bien para la izquierda. Sí, este es un debate en todo caso que es permanente, que siempre ha sido así, siempre ha tenido mucho que ver. También los liderazgos son importantes, ¿eh? Yo, Paula, en eso muchas veces entiendo que, claro, se dice, bueno, pero en realidad convertimos muchas veces en enemigos a quienes han protagonizado algunas de las batallas más difíciles que se han librado, ¿no? Pues me parece que era, no sé quién lo decía, no sé si Antonio Maestre o alguien así, pero es verdad que la política es muy desagradecida. Encabezar un proyecto político que conlleva muchísimas tensiones, muchísimas batallas, muchísimos enfrentamientos, al final la gente enseguida, digamos, dejamos de lado a aquellas personas que han protagonizado las acciones políticas, ¿no? Pero el liderazgo es un componente fundamental. Yo considero que el asamblearismo es muy importante y profundizar en el funcionamiento de las asambleas es muy gratificante, es muy enriquecedor para la vida política, para la vida social, para la participación, para profundizar en la democracia. Creo que es un buen consejo intentar democratizar las estructuras, los órganos, asambleariazarlas, bueno, hacerlas más asamblearias. Pero es verdad que el liderazgo es relevante porque en última instancia alguien tiene que tomar las decisiones y alguien tiene que enfrentar después los grandes debates, ¿no? Y alguien tiene además que enfrentarse a las circunstancias, enfrentarlas, ¿no? de cara. Y la política, insisto, es tan desagradecida que en muchas ocasiones dejamos después tirados a estas personas. Bueno, esto es, la cafetera es una reflexión así al uso, no la tengo suficientemente, no está muy profundizada y no soy capaz de verbalizarlo bien, pero yo creo que el espíritu de la reflexión se comprende. Estás escuchando La Cafetera. Darling,
Bueno, pues mientras este debate se da, Pablo Iglesias decía ayer en Televisión Española, Sánchez prefería entenderse con Íñigo Errejón, porque claro, esta es una de las reacciones sobre las que todo el mundo está pendiente. ¿Cómo reaccionará Unidas Podemos ante esta convulsión que se está viviendo? ¿Hay algunas en la manga? ¿Hay alguna carta que vaya a sacar? ¿Algún conejo en la chistera? Iglesias, de momento, como primera reacción ayer en Televisión Española. Dice, por ejemplo, Íñigo Errejón, llegado a un acuerdo, que habría aceptado. ¿Puede haber la percepción si ustedes son demasiado rígidos, una gran pista de aterrizaje a Íñigo Errejón para que con más flexibilidad entre en la política? Bueno, yo creo que Pedro Sánchez el otro día lo dejaba muy claro, que él preferiría entenderse con Errejón y decía, claro, Errejón dijo que un acuerdo de Ciudadanos con Gabilondo sin pedir nada a cambio ellos lo apoyarían. Normal, yo creo que a nadie le puede extrañar que Pedro Sánchez prefiera eso. A partir de ahí yo creo que a todos nos van a juzgar por los hechos y por hasta qué punto hemos sido fieles a nuestros principios y a nuestra palabra. E insisto, todas las opciones son legítimas. Claro, porque el debate se va a situar entre estas dos formaciones políticas que entran en un espacio de competencia evidente. Por una parte, Más Madrid o Más España, o el nombre que lleve la nueva formación, tratará de reprochar al partido de Iglesias estar donde estamos, que la situación, el no haber llegado a un pacto con el gobierno, que la situación de repetición de elecciones es un escenario nuevo y que por eso ellos han reaccionado. Así que plantearán ante la opinión pública, me consta que va a ser así, que, digamos, la irrupción de esta formación responde a que no se haya alcanzado un acuerdo. Mientras tanto, Unidas Podemos reprochará a esta nueva formación, entre otras cosas, que la promesa que se hizo, por ejemplo, de cara a los madrileños, de que trabajarían durante 4 años para ellos, no se vaya a cumplir. Es decir, que era un poquito a lo que parecía estar refiriéndose Iglesias. La gente tendrá que, digamos, observar esto, tendrá que reflexionar en torno a este asunto y si estamos ante un problema de egos, ante un problema de ambiciones personales. En fin, todo el debate que ya conocéis perfectamente quienes estáis en la discusión pública. Rita Maestre decía, nosotros queremos ser un partido antídoto contra la abstención, decía Maestre. El papel que puede tener Más Madrid en la movilización de un voto progresista que puede encontrarse hastiado o incluso cansado, incluso enfadado, al comprobar que sus votos de abril no han servido para formar un gobierno progresista. Nosotras y nosotros damos ese paso para luchar contra la abstención. Queremos ser un antídoto contra esa abstención y queremos ser, por tanto, una garantía en unas elecciones que esperamos terminen, esta vez sí, con un gobierno que deje de hablar de los problemas de unos y de los problemas de otros y de los gustos de unos, los gustos de otros, para centrarse en lo importante, que son las emergencias sociales, climáticas, feministas que tiene nuestro país, que lleva muchos meses, demasiados meses ya sin gobierno y que, por lo tanto, necesita que un gobierno fuerte y progresista se ponga a los mandos de la situación. Bueno, pues estas son las diferentes posturas. Y mientras tanto, Juan López Duralde en televisión decía, yo voy a seguir en Unidas Podemos. Yo voy a seguir con Unidas Podemos, sí, porque creo que es el espacio en el que debemos estar. Juan López Duralde, buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Lo escuchamos ayer. Realmente, el ecosistema está convulso, el ecosistema político. El ecosistema está convulso. Español, ya decía antes, en la cafetera vienes en condición de activista medioambiental, activista que es a lo que te has dedicado toda tu vida, pero en esta etapa en el que estás siendo protagonista y estás en el epicentro del terremoto político, pues no podemos evitar tampoco preguntarte por toda esta convulsión que se está viviendo en el tablero electoral. Y ayer decías en Televisión Española, yo seguiré con Unidas Podemos, pero lo que estamos observando es que Equo no lo hará. Da la impresión, ahora hay una votación telemática, pero sí nos da la impresión, por la percepción que tenemos, que una buena parte de Equo decidirá cambiar de opción política. Bueno, más bien Equo se rompe. Equo es víctima de la fractura del espacio del cambio y, bueno, efectivamente el Equo Madrid, en el momento en que Equo Madrid decidió ir con Errejón ya en las elecciones autonómicas, ahí Equo se fracturó y ya de esa fractura no nos hemos recuperado. Lo pagamos después en las elecciones europeas, donde ya vivimos este
este conflicto y lo llevamos arrastrando. Entonces, bueno, desde mi punto de vista no tiene sentido seguir arrastrando un conflicto. Es decir, en este momento lo que hace falta es que el ecologismo político esté en la calle, esté activo, esté movilizándose en un momento en que la juventud se mueve, en que hay por primera vez en mucho tiempo movimientos realmente fuertes, bueno, pues en contra del cambio climático y demás. Pues a mí me parece que es donde hay que estar y por lo tanto seguir quemando energías en discusiones internas pues no es algo que a mí por lo menos ya me compense, ¿no? Y creo que podemos seguir. Unidas Podemos es el espacio en el que hemos estado, es el espacio que se votó en la Asamblea en su día. Y por lo tanto, bueno, pues yo creo que es el espacio en el que podemos hacer un trabajo más efectivo, ¿no? Y de ahí que, bueno, pues que mi apuesta sea por seguir ahí. En todo caso, ¿en condición de qué? ¿Cómo? Porque los tiempos son muy limitados ahora. No sé si en forma de plataforma independiente política, no sé cuál es el espacio. Bueno, las políticas son muy líquidas hoy en día, ¿no? Es decir, que tampoco es tan importante estructuralmente como estemos, ¿no? Lo cierto es que bueno, las cosas han surgido así y por lo tanto tampoco hay que ponerse con prisas ahora. Yo creo que esos tiempos han pasado y que lo importante es que, bueno, pues que mucha gente que está en el ecologismo político va a seguir en Unidas Podemos y vamos a ver cómo podemos articular ese espacio, ese trabajo y seguir, bueno, pues reclamando todo el trabajo que desde Unidas Podemos hemos hecho desde el espacio verde, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo? ¿O qué formato legal? Bueno, no nos preocupa mucho en este momento. Ya lo iremos buscando. Tiempo tenemos por delante todo. El ecologismo, en todo caso, se ha convertido en una bandera que reclaman los partidos políticos. Hemos visto al Partido Socialista sacar la bandera del ecologismo. Estamos viendo como ahora la propia Rita Maestre, lo estábamos escuchando, el ecologismo forma parte ahora de la cultura política de los nuevos partidos. Es inevitable, es necesaria. Pero, claro, tú vienes del mundo del activismo. Y aunque habías liderado organizaciones como Greenpeace, ¿no? No te pilla de sorpresa tampoco el funcionamiento de la maquinaria política, ¿no? Pero, ¿qué te parece esta experiencia? Porque, claro, para algunos que lo observamos ya desde hace un montón de años, yo llevo 25 años en esto, pero cuando lo observo digo, es que es una maquinaria, no sé si fue Juan Carlos Monedero que dijo, una máquina de picar carne, es una maquinaria que se pone en marcha y ahora hay unas tensiones que se están viviendo, lo veo entre la propia audiencia, unas discusiones, irrumpen nuevas formaciones, entonces de pronto los antiguos aliados son enemigos y... Bueno, fíjate, este mes de diciembre hará 10 años que yo fui detenido en Copenhague y todo aquello, ¿no? En aquel momento... Bueno, pues efectivamente yo era perseguido como un activista casi, en aquel momento se nos retrataba casi como pseudoterroristas, ¿no? A los que estábamos ahí luchando contra el cambio climático. Por cierto, que tú estuviste ahí también apoyando muchísimo, que es donde nos conocimos, ¿no? Desde entonces, bueno, pues efectivamente, afortunadamente, yo creo que es bueno que haya un reclamo del espacio verde. Nosotros, pues hace ya 10 años que formamos ECUO, un poco con la idea del déficit que había en la política española de ecologismo, ¿no? De ideas verdes. Creo que, bueno, en ese sentido ECUO ha cumplido una función, que ha sido la de estar ahí como la vela encendida diciendo, oiga, que aquí hay otras cuestiones, ¿no? Creo que eso se ha extendido y es bueno, yo creo que es bueno. Y es bueno con que protagonismo parlamentario, es relevante, ¿no? Claro, o sea, hoy mismo decía Anabel Díaz en El País, en un artículo sobre esta legislatura, lo único que salvaba de la quema era la declaración de emergencia climática, porque es una declaración que no está, digamos, condicionada por el hecho de que las Cortes se hayan disuelto, porque queda ahí, no tiene un proceso legislativo posterior y, por lo tanto, si algo ha hecho esta legislatura que persista es la declaración de emergencia climática, ¿no? Bueno, pues ahí queda, y ahí quedan tantas iniciativas que hemos ido poniendo en marcha y que hacen que, bueno, pues que hoy en día el ecologismo político esté mucho más presente, ¿no? Lo que no vamos a hacer desde Unidas Podemos, lógicamente, es, digamos, bajar los brazos y decir, bueno, es que no, nosotros creo que tenemos mucho que decir del trabajo que venimos realizando en nuestro espacio político. Creo que el mayor trabajo que se ha hecho
en estos años en política ecologista ha sido el que ha hecho Unidas Podemos. Así lo dicen las encuestas también, ¿no? Ayer mismo veía una donde se reconocía que es el votante de Unidas Podemos el más verde, entre comillas, ¿no? Y vamos a seguir ahí trabajando, trabajando para el bien de las personas y del planeta, ¿no? Entonces, pues cuantos más espacios haya trabajando ahí, pues mucho mejor. ¿Y qué se ha hecho mal? Porque evidentemente esta explosión de nuevas opciones, nuevos liderazgos dentro de la política significan algo también. No sé si se pueden llevar a autorreproches, si se puede observar de una forma crítica también con acciones propias, o se pueden simplemente explicar con acciones externas, con acciones ajenas, pero se ha hecho algo mal. Porque mi impresión, te voy a decir, Juancho, y lo he tenido la oportunidad de hablar con algunos líderes de Unidas Podemos, es que la nueva política ha tenido mucha incapacidad de retener el talento. Ha tenido muy difícil. No sé si es problema suyo o que simplemente la batalla política y la batalla del liderazgo conlleva necesariamente eso siempre, pero pienso que es difícil, que no se ha cuidado bien a los socios en algún momento. O a lo mejor es que los socios pedían cosas demasiado exigentes. No sé si ese es verdaderamente el riesgo, porque también muchos de los oyentes hoy decían, oye, que es que Íñigo Errejón se disputó en Vista Alegre lo que perdió y no aceptó. Da la impresión, la etiqueta que parece conllevar ahora para siempre es que no aceptó el resultado. Sea como fuere, alguna responsabilidad propia tiene que haber. Bueno, sin lugar a dudas han hecho cosas mal, ¿no? Es decir, pero yo creo que el principal problema es que todo esto, hay una diferencia entre cómo fue creciendo Equo y qué pasó con Podemos, ¿no? Equo fue una iniciativa que no tuvo mucho espacio mediático y fue creciendo muy poco a poco, ¿no? Y cuando empezábamos a aflorar, cuando empezábamos a tener pues más espacio y a salir con alguna importancia en las encuestas, pues irrumpió el fenómeno Podemos con muchísima fuerza, como un tsunami, ¿no? Yo le decía a la gente, ataros al mástil y cuando pase la tormenta ya vemos a ver qué hacemos, ¿no? Podemos, desde mi punto de vista, fue un tsunami, ¿no? Y eso atrajo a muchísima gente de muchísimas procedencias, con muchísimos objetivos diferentes, ¿no? Probablemente en muchos casos no compartidos, ¿no? Y eso hizo que fuera un espacio que creció muy rápido, pero al mismo tiempo se rompió mucho, porque lo veías lo veías al principio en muchos círculos, veías gente que... Ha habido debates donde ha sido muy evidente, como en Cataluña, había posiciones contradictorias entre la posición general y la posición de Madrid, por ejemplo, la posición de Podemos en Cataluña. Claro. ¿No? Ha habido debates más evidentes, pero otros que no lo han sido tanto. Entonces, esa fractura que se da en todos los niveles, pues afecta digamos, a las organizaciones aliadas, porque claro, emerge la discusión, ¿cuál es el mejor espacio para defender el ecologismo político, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros nos fracturamos, ¿no? En entender cuál es el mejor espacio, ¿no? Pero yo creo que el problema fundamental es ese. Y estoy de acuerdo contigo que en la nueva política, y eso algún día tendremos que hacer una autocrítica profunda, se han hecho cosas muy mal. Y yo creo que esa que tú dices es una de ellas. Es decir, al ser un movimiento que surge prácticamente al calor de la corrupción, de los problemas que en ese momento, en el momento del 15M, había en España, que fundamentalmente eran la crisis económica y la corrupción, pues nos hemos dotado, o los nuevos partidos se dotaron de muchas cinturones de seguridad contra la corrupción, por ejemplo, pero efectivamente no se valoró a lo mejor el perfil de las personas, el esfuerzo de mantener el talento. Al contrario, ¿no? Lo que hay es una tendencia muy rápida a quemar los liderazgos, y eso pues yo creo que tiene un coste muy alto, ¿no? No es un problema exclusivo de los partidos, porque a mí me llama mucho la atención, y lo decía hace unos minutos, la ingratitud general que tenemos los ciudadanos frente a nuestros líderes políticos, ¿no? Lo mismo aupamos a un líder político, le apoyamos en sus 2 primeras batallas, pero en la tercera se le abandona. Yo veía el caso, por no poner un político de ejemplo, ¿no? Aunque yo creo que es algo que está padeciendo, por ejemplo, Iglesias, ¿no? Que hay una cierta ingratitud a alguien que
bueno, se ha convertido en el epicentro de los grandes ataques de medios de comunicación, empresarios. Digamos que la batalla, las propias cloacas del Estado, ¿no? Esto a nadie se le escapa esto, es brutal, y no ha tenido la relevancia, la dimensión del gigantesco acoso del que han sido objeto algunos líderes políticos como Iglesias. Pero por no poner el ejemplo en España para que nadie se lleve, porque creo que además les ha pasado a otros líderes. A Zapatero le pasó prácticamente lo mismo. Pero además hay una cosa que es terrible, ¿no? Es decir, en este país la lealtad se confunde con la sumisión, ¿no? Y entonces es como inmediatamente están en redes, es que tú eres un esbirro, no sé qué, tal y cual, ¿no? Mira, yo hago mi propia reflexión y llego a mis conclusiones, ¿no? Y yo creo, en mi caso, pues yo pongo en valor efectivamente pues lo que supone lo que ha hecho Pablo Iglesias desde cero, construir un espacio que llegó a 70 diputados, etcétera, ¿no? Y ya está, y es un proceso de reflexión, ¿no? Pero inmediatamente se ataca, tal, ¿no? Bueno, pues es lo que... También es que la política es el reparto del poder, conlleva reparto de poder, y eso siempre pues crea muchas tensiones, porque alguien preguntaba, bueno, pero ¿cuáles son las diferencias programáticas, ¿no? Pero yo en términos de liderazgo y en términos de cómo... También a mí me parece muy preocupante esa... No voy a decir desagradecimiento, pero... Lo veíamos, por ejemplo, en el caso de Julian Assange, que es algo que los activistas conocéis perfectamente, ¿no? Julian Assange se convirtió en una referencia mundial porque era alguien que estaba desnudando las evidencias del comportamiento más atroz y más oscuro de los Estados Unidos. O sea, agresiones militares, asesinatos indiscriminados. Bueno, la gente le apoya, hay un gran apoyo público. Está detenido ahora. Es muy posiblemente probable que sea extraditado finalmente a Estados Unidos, donde no sabemos qué le espera, si la pena de muerte o una pena, una prisión permanente para toda su vida. No hay ni una voz en protesta. Y esto pasa mucho con el activismo también. Pasaba incluso cuando tú estabas en prisión, y fíjate que al final el proceso se redujo en tiempo, pero no iba cuando nos concentrábamos frente a la embajada con las pancartas, no fue la misma gente el primer día que el quinto. Sí. Bueno, eso es así. Y ahora, por ejemplo, y todavía peor, ¿no? Ahora estamos viendo cómo Greta Thunberg se ha convertido en objeto también. Ayer Asperger era trending topic, ¿no? Y yo me metí en ese trending topic y me quedé asustado, ¿no? Sabes que Greta Thunberg tiene Asperger, lo cual no le impide tener absolutamente ninguna actividad normal, tener sus ideas, etcétera. Sin embargo, esto le convertía en objeto de sátira y a mí me parece brutal, ¿no? Bueno, entre ellos por algunos como Germán Terz, que estaban alimentando el monstruo. Bueno, es brutal. Es decir, en cuanto surge alguien, sea en política o sea en el activismo, claro, alguien que se posiciona, digamos, en posiciones críticas con el sistema y que reclama cambios, porque esto no pasa cuando, digamos, con las opciones light, ¿no? Y ahí lo dejo. Bueno, el panorama, en todo caso, por último, ya para cerrar este capítulo, Mónica Oltra decía ayer, aunque invertía el orden, porque aquí cuando la entrevistamos por la mañana parecía partidaria de seguir de la mano de Unidas Podemos, pero tendiendo precisamente la mano a las nuevas formaciones políticas que pudieran incorporarse a un gran acuerdo. Por la tarde parece que Compromís tomó otra decisión, al contrario, acudir de la mano del partido de Íñigo Errejón, si es que finalmente se formaliza esto, que todo indica que será mañana una cierta formalización de la candidatura, ir de la mano del partido de Íñigo Errejón y a partir de ahí tender la mano a otros partidos políticos. ¿Tú crees que es posible un gran acuerdo de coalición? Bueno, es lo que yo defendí en las autonómicas de Madrid y sin embargo fue absolutamente imposible. En Madrid, que es cuando surgió todo esto, yo decía, bueno, la mejor opción es una lista unida, ¿no? No fue posible, con lo cual yo creo que ya llegados a este punto es imposible, no está en la hoja de ruta, ¿no? Y yo creo que vamos a la confrontación, desgraciadamente, ¿no? De todas maneras, sobre el tema de Compromís, bueno, a mí me gustaría matizar una cosa, es decir, no hay nada nuevo. Son las listas de Compromís. Simplemente, es decir, no va a haber nada. Simplemente se dan la mano con Íñigo Errejón y dicen, vale, somos amigos. Pero no hay nada. O sea, Compromís ya se presentó en solitario. Es que, claro, la forma en la que se dan las noticias es un poco paradójica, ¿no? Compromís en las últimas elecciones, el 28 de abril, se presentó en solitario. Y ahora se vuelve a presentar en solitario, digamos, de la mano de siendo amigo de Íñigo Errejón, pero bueno, punto. Lo que ofreces públicamente un espacio de apoyo, ¿no? O sea, un espacio de apoyo,
apoyo, pero al final ese espacio de apoyo, ¿en qué se concreta? Porque realmente Compromís tiene una agenda, tiene la agenda que tiene, una agenda que es desde luego, bueno, pues muy legítima de defender fundamentalmente los intereses del país valenciano. Y eso está muy bien, pero no tiene mucho que ver con, digamos, la agenda que pueda defender Errejón, ¿no? Entonces, bueno, es una alianza oportunista, pero que tampoco va, en términos prácticos, no va mucho más allá. Bueno, el capítulo nacional hoy en las portadas de los periódicos, pero en todo caso, si hacemos una fotografía por las portadas de los periódicos en todo el mundo, se coloca el núcleo de interés en esta gran cumbre del clima de Naciones Unidas que se está celebrando en Nueva York con la ausencia de Estados Unidos, de China, de la India, y sabéis que los martes abrimos una página, porque si hay un gran reto más allá de la actividad política, más allá de los retos a corto plazo que estamos observando en la política, si hay un gran reto que tenemos por delante, que tiene la humanidad por delante en este momento, ese es el de la batalla contra el cambio climático, la batalla por la ecología. Y los martes abrimos este espacio para hablar precisamente de ecología. Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En años, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? Bueno, pues la cumbre del clima de Nueva York, seguimos con Juan López de Uralde. Hay 70 países que se han comprometido a endurecer el recorte de emisiones. Es una buena noticia, hoy portada en toda la prensa del mundo. Bueno, yo sobre la cumbre de Nueva York, pues hay luces y hay sombras, ¿no? Es decir, efectivamente lo que se requería, que es un aumento de la ambición, pues algunos países lo están poniendo sobre la mesa, pero claro, no es suficiente lo que está pasando, ¿no? Ayer veíamos, por cierto, hablábamos de Greta Thunberg, ayer veíamos una imagen de Greta Thunberg que es muy emotiva, ¿no? Dando el discurso y echando la bronca a los representantes de los gobiernos en Naciones Unidas, que yo creo que es una bronca merecida, ¿no? Yo creo que en ese sentido Greta está aportando al debate climático pues mucho corazón, que es lo que hace falta, ¿no? Es decir, porque muchas veces el debate, yo esto lo decía en la última cumbre en la de Katowice, muchas veces el debate se pierde en siglas que nadie entiende, en conceptos muy raros, ¿no? Y bueno, yo creo que Greta aporta, digamos, un mensaje muy sencillo, y es: el planeta se está quemando, ustedes tienen la responsabilidad y nos están quemando nuestro futuro, ¿no? Un mensaje de adolescentes, ¿no? Entonces, la cumbre, vamos a ver, las ausencias son muy importantes. Ayer, por cierto, yo creo que la imagen de la cumbre será ese no sé si lo has visto, pero ese paso de Donald Trump y la mirada absolutamente fría y de Greta, precisamente, ¿no? Pasaba por delante de Greta, ni le saludó, por supuesto, ¿no? Donald Trump, y se le veía ya de fondo mirándole como que si fuera un cómic, eso que los ojos echan rayos así mortales. Yo creo que esa va a ser la imagen de la cumbre. Entonces, bueno, faltan los grandes, ¿no? Falta Estados Unidos, falta Rusia, falta China, y sin ellos el esfuerzo es importante, el mundo no se puede parar, pero si los grandes siguen sin comprometerse es muy difícil, ¿no? Falta Brasil, lo de la Amazonia pues es brutal y no nos cansaremos de repetirlo. Es bueno que haya cumbres, yo siempre lo digo, ¿no? A pesar de que también hay un movimiento de decir, bueno, pues ¿para qué se reúnen? Pero yo siempre digo, los que destruyen el planeta se reúnen constantemente, no necesitan tener una cumbre para hablar de nada, ellos enseguida están con sus negocios, ¿no?
Pero esta cumbre no va a ser suficiente para lo que estaba pensada. Lo que estaba pensada era porque los acuerdos de París, los compromisos de los países con los objetivos de París no son suficientes. París se marcó como objetivo, el Acuerdo de París se marcó como objetivo la reducción de emisiones de tal manera que se evitara un cambio climático por encima de 1,5 grados centígrados, pero los compromisos actuales de los países, si se cumplieran esos compromisos, todavía estaríamos con aumentos de temperatura por encima de los 3 grados, por hacernos una idea de lo lejos que estamos todavía, ¿no? Y entonces hacen falta mayores compromisos. Ese era el objetivo de la cumbre de Nueva York. ¿Por qué? Porque en la próxima conferencia de las partes del convenio, que es en Chile, en el mes de diciembre, pues tiene que renovarse el Acuerdo de París y tienen que renovarse los compromisos. París se firmó en 2015 y se cumplirán 5 años y por lo tanto tienen que renovarse esos compromisos, ¿no? Y es urgente que esos compromisos sean mucho más ambiciosos y eso es lo que no se va a conseguir, desgraciadamente. El clima es uno de los grandes caminantes blancos de este Juego de Tronos, porque en efecto es uno de los retos que parecen no estar percibiendo autoridades. Entiendo que cuando el negacionismo de Trump, de Bolsonaro, el negacionismo de algunas organizaciones políticas que lo estaba percibiendo. Antes mencionaba a Terch, que está representando a la extrema derecha en Europa, pero cómo colocan el foco contra el cambio climático, el invento de los progresistas. Resulta bastante inquietante, habida cuenta del verano que hemos tenido y de las expectativas que estaban ayer los enunciados que se hacían eran brutales. En algunos países se están viviendo verdaderas situaciones de emergencia, tiene una consecuencia claramente conectada con el cambio climático. Es muy grave y además no tiene argumento. Yo el otro día en el Congreso, cuando defendía la declaración de emergencia climática, di una serie de datos, todos ellos datos científicos, concretos, específicos, sobre cosas que están pasando. No son opiniones, es decir, son datos objetivos sobre cómo están aumentando las temperaturas, la temperatura de los mares, la subida del nivel del mar, el aumento del verano, etcétera, ¿no? Es decir, esos son datos científicos. Y yo reté, en concreto a Vox, que son los que votaron en contra, ¿no? Dije, bueno, pues suban ustedes aquí y rebátame con otros estudios científicos cada uno de los datos que he dicho. Es decir, ¿está subiendo la temperatura o no? ¿Se están calentando los mares o no? ¿Está subiendo el nivel del mar o no? Demuéstreme que es falso. Pero no pueden porque son hechos reales, ¿no? Y entonces, efectivamente, se van a un discurso retórico, esotérico, ¿no? En fin, una cosa tremenda, ¿no? Y es muy preocupante, pero desgraciadamente pues llega a un sector de la población, ¿no? Y esto es lo grave, porque realmente la paradoja es que cuanto más grave es la situación, pues más gobiernos negacionistas tenemos en el mundo, ¿no? Trump, Bolsonaro, el inglés, Johnson se llama, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora quedan todavía, ¿cuántas jornadas de la cumbre? Pues creo que termina el viernes. Termina el viernes. ¿Se puede esperar algo más allá de los acuerdos que se han alcanzado, estos 70 países que han suscrito ese...? Bueno, es que ese era el objetivo de la cumbre. Es decir, el objetivo de la cumbre era que los países, era más bien que los países aumentaran sus compromisos, ¿no? Entonces, no es tanto una cumbre de la Conferencia de las Partes, que eso será después, como era una reunión de países pidiéndoles que aumentaran esos compromisos. Entonces, bueno, creo que se puede esperar a medias. Se puede esperar a medias porque, como digo, si no están los grandes, si Estados Unidos no cambia el rumbo, si Rusia no se mete de pleno en la lucha contra el cambio climático, si China, como parece, está dando un paso a un lado, todo esto es muy grave y muy preocupante, ¿no? Por cierto, lo de China seguramente consecuencia del acoso o de la lucha que tienen comercial con Estados Unidos, ¿no? Todo esto deriva en falta de compromiso contra el cambio climático, porque aquí todo el mundo dice, pues hazlo tú, yo no lo voy a hacer hasta que tú no lo hagas, ¿no? Es decir, todo el mundo está mirando al otro y esperando a que el otro haga algo, ¿no? Y bueno, pues ese es el problema. Claro, no hay mucha presión social, por ejemplo, dentro de Estados Unidos, son colectivos, digamos, más o menos diseminados, pero esto lo que nos hace pensar es que la conciencia es muy importante, que el valor que tiene, que
pues las manifestaciones públicas, la presencia en el debate público de estos asuntos hace que se cree conciencia, y de la conciencia nace una cierta presión hacia los líderes políticos, ¿no? Esta es una semana muy importante para eso, porque se ha celebrado una gran huelga que, además, hay actos programados durante toda la semana, no ha terminado, no ha sido solamente este fin de semana. Una gran huelga contra el cambio climático, ¿no? Sí, la huelga es el 27, es decir, la huelga es el viernes, la gran huelga contra el cambio climático es el viernes, y efectivamente yo insisto una y otra vez, siempre desde estos micrófonos, en la importancia de la movilización social y la importancia de la calle y la importancia de que el tema esté en la agenda, ¿no? Y en ese sentido, estas grandes movilizaciones son muy importantes y efectivamente tienen que ir a más para mantener el tema, porque el problema del cambio climático también es que, siendo un problema tan a largo plazo y tan consistente en el tiempo, es difícil mantener la lucha permanentemente, ¿no? Es decir, tiene altibajos, ha habido picos en esa lucha y luego baja, ¿no? Y no se puede bajar la guardia, y en ese sentido hay que hacer un llamamiento a toda la gente concienciada a que el día 27, de una manera u otra, hagan gestos, porque el día 27 va a ser el día en que hay que hacer gestos para, digamos, confirmar esa presión, esa movilización contra el cambio climático, ¿no? Quien pueda hacer huelga, que la haga, y quien no, pues que de alguna manera muestre su apoyo a esta lucha global contra el cambio climático. Pues Juan López Duralde, Juancho. Bueno, son días de mucha intensidad, así que sospecho que a lo mejor en algún momento te podemos intentar dar pegarte una llamada. Por supuesto, encantado, Fernando. Y en todo caso, más allá de la convulsión política que estamos viviendo, que es evidente, pues te deseamos mucha suerte y que vaya muy bien. Gracias, Fernando. Gracias, Juancho. Bueno, seguimos aquí en La Cafetera y seguimos hablando. Ahora vamos a conectar con Pilar de la Peña, porque os decíamos, todo esto también está teniendo una lectura en los medios de comunicación internacionales. Escuchas La Cafetera y si lo estás haciendo no estás sola. Espero que no entren en ese juego que estás comentando tú ahora, de discutir sobre quién es el responsable de la situación o lo que sea, porque yo espero que no se equivoquen y que sepan contra quién tienen que intentar debatir. No tienen que debatir entre ellos, los dos más o menos tienen los mismos objetivos. Lo lógico sería que intentase debatir contra el bipartidismo. Lo que hay que intentar conseguir es que el bipartidismo desaparezca, no que gane Errejón o Iglesias. La familia estaba tomando un café de estos de pucheros de retaguardia y me apetecía ser un poco díscolo. No creo que la candidatura de Errejón vaya a separar la izquierda. Si algo, creo que va a unirla. No tanto en términos de escaños, pero sí en ideología. Digo esto porque la izquierda no me parece separada. Actualmente solo hay una alternativa. Errejón rascará algo de Podemos, sin duda, pero creo que los más errejonistas están en el espectro de la abstención y sobre todo del PSOE, que es quien debería sentirse amenazado. En un resultado electoral errejonista, digamos, el PSOE estará bastante más debilitado, lo cual forzará la balanza más hacia la izquierda. Pero además, para defenderse de esas pérdidas, el PSOE deberá desplazar su espectro político más hacia la izquierda, lo cual le alejará bastante de Rivera. En Ferraz escucharemos mucho más fuerte el con Rivera no cuando haya otras alternativas con las que empezar. En una tierra así tan seca, el sistema de arriendo no funciona. Apenas se puede malvivir y menos sacar ganancia. Un solo hombre con un tractor puede cultivar 10 o 12 de estas fincas. Le pagáis un jornal y os quedáis con la cosecha. Sí, pero
No podemos distraer ni un centavo de lo que tenemos ahora. Nuestros hijos no comen lo suficiente y están tan andrajosos que nos daría vergüenza ver a los hijos de otros bien vestidos. Yo no puedo hacer nada, solo cumplo órdenes. Me mandaron a deciros que estáis desahuciados. ¿Quiere decir que me echan de mi tierra? No hay por qué enfadarse conmigo, yo no tengo la culpa. Pues ¿quién la tiene? Ya sabes que el dueño de la tierra es la compañía Shaunilan. ¿Y quién es la compañía Shaunilan? No es nadie, es una compañía. Pero tienen un presidente. Tendrán a alguien que sepa para qué sirve un rifle, ¿verdad? Pero, hijo, ellos no tienen la culpa. El banco les dice lo que tienen que hacer. Muy bien. ¿Dónde está el banco? En Tulsa, pero no vas a resolver nada. Allí solo está el apoderado. Y el pobre solo trata de cumplir las órdenes de Nueva York. Entonces, ¿a quién matamos? La verdad, no lo sé. Si lo supiera, te lo diría. Yo no sé quién es el culpable. No pienso marcharme de aquí, señor. No hay nadie en el mundo que pueda echarme de mi tierra. Mi abuelo la trabajó durante 70 años. Mi padre nació aquí. Todos hemos nacido aquí. Y algunos murieron aquí. Esta película la tratamos, Las uvas de la ira, la tratamos aquí en el Videoforum el año pasado y permite visibilizar primero cómo la historia del cine ha estado recogiendo, ha estado reflejando cómo el capitalismo, el tsunami del capitalismo se ha ido imponiendo, cómo las responsabilidades se van diluyendo y entonces hace que, bueno, los ciudadanos, la última víctima no tenga dónde acudir, donde tenga que recurrir. Pero bueno, el panorama político que en España, que está muy complejo, está en un momento muy intenso. Pilar de la Peña, muy buenos días. Pilar de la Peña, buenos días. ¿Tenemos a Pilar de la Peña? No tenemos a Pilar de la Peña, no escuchamos a Pilar de la Peña. Bueno, ahora vamos a tratar de comunicar con ella, pero mientras tanto decíamos, abríamos los teléfonos para hablar con los oyentes de la cafetera. Vamos a ver si podemos conectar con Pilar y seguimos aquí. Ahora. Bueno, decía que estábamos tratando de conectar con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Porque nos llamaba la atención Business Insider hoy, algunos medios en sus ediciones en español, pero algunos medios han fotografiado cómo está la situación política en este momento y decía Business Insider, colocaba un poquito cuáles son las posibles ecuaciones que se manejan en este debate que se está dando, la irrupción de una formación política. Y hacía una fotografía, ¿no? Sí, la verdad es que la fotografía es verdad que es un artículo de la edición en español de Business Insider, del digital estadounidense, pero vamos, profundizaba bastante en las posibilidades que tendría Más Madrid en los eventuales aliados que podría tener, y algunos llamaban bastante la atención. Destacaba que en principio lo que se sabe de el plan de Más Madrid de concurrir a las generales es presentarse únicamente en las circunscripciones que tienen varios diputados para evitar pues eso, que la fragmentación de la izquierda pudiera restar posibilidades o que favoreciera a la derecha. Pero el caso es que en algunas de los aliados de los que se habla en este artículo pues llaman la atención. Aparte de Equo, que es uno de los que más se está comentando, pues por ejemplo hablaba de que Adelante Andalucía con Teresa Rodríguez pues estaba estudiando presentar una marca al margen de Podemos y había tendido la mano a Errejón. En el artículo además citan que en algunos casos han podido hablar con las propias formaciones y que les han confirmado pues que desde luego está sobre la mesa esa posibilidad. También, por ejemplo, Compromís, el artículo, a pesar de lo que contaba ayer Mónica Oltra aquí en la cafetera, que quiere hacer un frente amplio y que si no lo consiguiera, pues sí que podría ir también de la mano del partido de Íñigo Errejón. Hablaba también de Marea en Galicia, que se decantaría por digamos, presentarse con
con Errejón, incluso en Ceuta y Melilla, en Baleares, que la plataforma MES pues se uniría a la formación. Ya explica el artículo que todo todavía está muy en el aire, muy dependiendo de las negociaciones y de los acuerdos que se vayan llegando, pero que ha habido movimientos, como decía ayer alguien al analizar el anuncio de que al final Más Madrid se va a presentar, pues ha movido el tablero de juego, ¿no? Que parecía todo muy estático. Es verdad que se están produciendo movimientos y vamos a ver en qué quedan. Ya os digo que algunos de los nombres que mencionaba este artículo de Business Insider llaman la atención por lo que supondrían, además de fuerte golpe para Unidas Podemos. Hay algo de alianzas estratégicas en todo caso, porque ahora nos decía Juan López Duralde, en realidad, por ejemplo, Compromís va en solitario. Lo que pasa es que luego anuncia ciertas alianzas posteriores, pero no dejan de ser más que un apoyo público, que en realidad los proyectos políticos convergen difícilmente. La visión que tiene Compromís es un tipo de política regional, con la mirada puesta en el País Valenciano. No es la misma que es una visión, podría ser federalista, pero tiene un componente jacobino también, no nos engañemos, que tiene Más Madrid, que además podría llamarse Más España, Más País, ¿no? Así que, sea como sea el proyecto político y sea como sea cuáles sean las confluencias, claro, el proyecto de Errejón en todo caso se presenta por Madrid. Y ahí se especula cuántos diputados puede sacar, porque ahora parece que las alianzas son muy numerosas, pero luego a lo mejor saca 2 diputados solamente, 3. Si sacase 5 sería un auténtico éxito de la formación política, porque digamos que donde se presenta es en Madrid. En los otros lugares va de la mano. Puede ir de la mano y a lo mejor puede poner un diputado o puede colocar a alguien y beber de las mismas marcas, pero realmente donde se disputa el poder, que es en el Parlamento, en el Congreso, allí donde se presente este proyecto político, pues la representación es la que es por la propia configuración que tiene, y veremos a ver, ¿no? Veremos a ver quién es el número 1, si es Íñigo Errejón, veremos a ver quién es el número 2, se habla de Inés Sabanés, pero veremos a ver, porque esto también hay mucha especulación en los oscuros callejones de la corte madrileña, y en todo caso en este programa hemos invitado a Íñigo Errejón, y nos gustaría mucho, y estoy convencido que a los oyentes les gustaría mucho escuchar en qué consiste también su proyecto político y en qué se fundamenta. Así que este es el panorama que llega, como decimos, a las ediciones de medios como Business Insider, aunque en su versión en castellano. Oye, sí, que me preguntabas ayer si los medios internacionales lo habían recogido. Encontré, por ejemplo, Bloomberg. Bloomberg sí ha hecho un artículo al respecto. De momento no ha llamado mucho la atención, quizá un poco por lo que comentábamos ayer, lo que estamos comentando. Todavía está claro que es una decisión y un movimiento que cambia un poco el tablero de juego, pero no está muy claro hacia dónde puede ir, ¿no? El artículo de Bloomberg, sí que insistía en eso, en que otra formación o un nuevo partido iba también a presentarse por la izquierda añadiendo un nuevo factor de fragmentación en la política española que desde fuera se ve con cierta preocupación. Y luego algunos corresponsales también lo comentaban en sus cuentas de Twitter y destacaban un poco algunos con ironía que decía, ¿por qué no? Otro partido de izquierdas, ¿por qué no? Pues, algo así como un poco de saturación, pero de sarcasmo, sí. Pero, por ejemplo, Mathieu de Tallac, el corresponsal de Le Figaro, sí destacaba que Errejón pretendía ser una formación entre medias del centro-izquierda del PSOE y de la opción más radical de Unidas Podemos y que claramente por lo que apostaba era por intentar atraerse los votos que previsiblemente podrían ir a la abstención. Pero ya os digo que se observa con bastante atención, pero un poco todavía esperando a ver en qué se concreta y qué paso se va dando. Y hay muchas opiniones entre los oyentes del programa, porque por una parte el debate está polarizado, hay gente que tiene la mirada colocada en el Partido Socialista, en ese caso pues piensan que esta fragmentación de las opciones políticas les puede ser beneficiosa y confían además en el acercamiento a Íñigo Errejón. Hay también entre nuestros oyentes gente que se aglutina en torno a la irrupción de este nuevo partido y le parece positivo. Hay gente que se aglutina en torno a la opción de Unidas Podemos y critican pues el momento, la oportunidad e incluso el trasfondo de esta irrupción, pero todos coinciden en algo. Como dice Juan, se ha perdido la fraternidad. Buenos días a todos los oyentes. Mi nombre es Juan, llamo desde Granada y hay que tener en cuenta que estábamos en una época muy complicada. Después del 15M, después de la crisis que ha precarizado a casi toda España, con los índices de pobreza que tenemos,
La responsabilidad de haber creado un partido, un instrumento como Podemos, era terrible, era muy grande. Y al margen de las diferencias puntuales, había que haber mantenido una fraternidad y una lealtad, teniendo en cuenta las contiendas electorales generales a las que Podemos tenía que enfrentarse. Algunos no han entendido eso y han priorizado sus diferencias puntuales, sus pequeñeces en esta visión histórica, este momento importante para poder situar un gobierno realmente de cambio en nuestro país. Así que, en efecto, esa pérdida de la fraternidad, porque claro, había un gran proyecto colectivo. A mí me ha parecido muy relevante la mirada que aportaba Juan López Duralde también cuando decía, bueno, pero es que había gente de diversas procedencias y con objetivos políticos muy diferentes. Es verdad que se habían aglutinado con una máxima, la necesidad de regeneración en la vida política de este país, ¿no? Pero dentro de eso los objetivos políticos son diferentes y por lo tanto, y las procedencias y también las ambiciones. Que cuidado, hay un artículo que está siendo extraordinariamente comentado a esta hora en el diario.es, escrito por Esther Palomera, y los sueños son, dice. En el fondo del alma de Íñigo Errejón hay una profunda herida que unos achacan a la historia del número 2, que siempre quiso ser número 1, y otros al menosprecio causado tras su derrota en Vistalegre. La candidatura de Íñigo Errejón dio al traste con las posibilidades de cambio después de 24 años de gobierno de la derecha madrileña, y en España puede amenazar también la continuidad de un gobierno progresista. Hoy lo dice Esther Palomera, pero está teniendo muchísima viralidad en este momento, y es también una de las tesis que se manejan, ¿no? ¿Puede hacer daño esto a un proyecto político progresista de izquierdas o quizá, por el contrario, consiga movilizar a los que vayan a quedarse en casa, ¿no? Bueno, todo este debate está sobre la mesa en este momento, María. Yo creo que también es determinante cuándo se han hecho las cosas. Lo vimos para las elecciones autonómicas, que también todo se hizo en el último momento, ¿no? O al menos se anunció en el último momento, y eso también pues dejaba fuera de juego a Podemos, ¿no? Lo vimos en el caso, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, cuando Errejón pues tomó esa decisión o la hizo pública en ese momento, y entonces Podemos tuvo muy poco margen de tiempo para reaccionar, y ahora vemos lo mismo. Por tanto, yo creo que no sé si va a dar tiempo a que se divida tan bien el voto de un lado y de otro, y que realmente acaben ganando las dos partes, porque lo que es verdad es que una de las partes se queda fuera de juego, porque si no sabía lo que iba a pasar, con este poco margen de tiempo no les dan margen de maniobra, con lo cual no sé hasta qué punto puede beneficiar a las dos partes por igual. Pilar. Sí, la verdad es que es el eterno debate, ¿no? La división, en principio, siempre daña y siempre resta, ¿no? En este caso. Es verdad que, de todas formas, para estas elecciones concretas hay tantos condicionantes y tantas diferencias con respecto a unas elecciones normales que es difícil poder prever qué va a pasar. O sea, en principio es cierto, ¿no? Que haya una tercera formación, que se fragmente algo más la izquierda, parece una mala noticia. El problema es que hay tanta decepción y tanto descrédito en muchos ámbitos de la izquierda con respecto a lo que hemos visto, la oportunidad histórica que se ha perdido de que hubiera un gobierno de coalición progresista que quizá pueda aglutinar. Al final hay que recordar que Íñigo Errejón en las autonómicas consiguió un resultado bastante bueno, a pesar de haberlo hecho todo deprisa y corriendo, como decía María. No lo sé, es muy complicado. En general es un poco decepcionante desde el punto de vista de quienes realmente soñaban y creían que era posible un gobierno de izquierdas, pero vamos, de momento es verdad, ¿no? Habrá que ver por dónde. Sin ánimo de ofender, porque no tengo ningún interés en ofender a nadie, pero claro, el problema de esto es que opciones políticas son aplaudidas en función de los intereses particulares de cada uno. El PSOE está aplaudiendo la irrupción de Errejón porque ve una posible fragmentación del voto. Yo creo que no ha calculado suficientemente bien lo que le puede rascar al propio Partido Socialista, porque el votante... Yo creo que esa es la clave. Y es que el votante base de Podemos ya estaba en Podemos. Puede pasar que se vea ahora deslumbrado, porque es verdad que,
digamos, con la campaña publicitaria hoy en los medios, Compromís se une, mañana será Equo, después será Las Mareas, después, pues digamos que hay una parte que efectivamente puede trasvasar el voto, ¿no? Pero el Partido Socialista, que recibió mucho voto prestado, y yo creo que eso nos está calculando, que hubo gente que decía, bueno, yo no estoy convencido de votar al PSOE, pero la extrema derecha amenaza y votar a Podemos en este momento puede ser entregarles ese territorio. Salvo que haga una campaña muy cuidada y que toque esas sensibilidades. Es verdad que lo digo de forma empírica, no tengo datos y todo el mundo maneja unas encuestas formidables, aunque de expertos está lleno los cementerios, porque luego he visto, oye, expertos había en todos los gobiernos que luego fueron derrotados en las urnas, ¿no? Y había gente que decía, no, pero luego habrá un baile. Bueno, nadie lo sabemos, pero lo que sí me da la impresión es que se ha recibido mucho voto prestado y ese puede optar por una opción o por otra, o se puede movilizar también a los dudosos, a los que no quieren salir a votar ese día. Veremos a ver cuáles son las consecuencias, pero todo el mundo cree que está haciendo algo por España. Y como decía mi amigo Nico, me decía, ¿tú crees que cuando Hitler se miraba al espejo veía a un asesino villano y vil? Cuando él se miraba al espejo se veía a sí mismo como el hombre que tenía que poner en orden la gran Alemania, bla, 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 o lo que fuera, ¿no? Eso no le convierte en un gran ser humano. Y entonces esto me hace mucha gracia porque yo lo aplico diariamente prácticamente a todo, ¿no? Todos nos tenemos una extraordinaria imagen de nosotros mismos. Si yo me pongo a recoger, en esencia, qué es lo que ha ocurrido, yo no sé si tiene razón Esther Palomera, creo que algo de componente humano tiene esto, aunque creo que también, bueno, pues hay otros componentes, evidentemente, en los que cada uno se habrá apoyado. Creo que hay algo de componente humano. Pero yo creo que, claro, el hecho de que se produjo una asamblea este domingo de todos los simpatizantes y cargos electos, es decir, gente que depende orgánicamente e incluso laboralmente de la suerte y el destino de Más Madrid, se reunieron y aclamaron de forma más o menos explícita a Íñigo Errejón. Hombre, digamos que no lo hacen de forma desinteresada por el futuro de España, que algo tiene que ver. Entiendo que la política es esto, o sea, tampoco lo quisiera poner como una caricatura negativa de lo que es. Esto es la supervivencia del propio proyecto político y, por lo tanto, de un montón de gente que depende de ello, que depende incluso laboralmente, se basaba en presentar una candidatura. Entonces, no digo que esto lo convierta en intencionado porque, obviamente, eso también pesa en Unidas Podemos para mantener su estructura, eso también pesa en el Partido Socialista y eso también pesa en el resto de partidos políticos, ¿no? Pero aquí tiene un elemento determinante. Entonces, ¿qué va a ser mejor proyecto para los ciudadanos esto? ¿Van a batallar mejor por las clases desfavorecidas? ¿Van a luchar mejor contra el cambio climático? ¿Va a ser una herramienta más positiva para los ciudadanos para el proyecto político, digamos, progresista de defender los espacios comunes, etcétera? Pues difícil de decir, ¿no? Así que, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a parar un segundo y continuamos aquí en la cafetera. Bueno, porque sabéis que además donde sí hay un gobierno de coalición es en la radio, y ahí sí que hay un gobierno que funciona con carne cruda. Javier Gallego, buenos días. Buenos días, presidente. ¿Cómo está usted? Buenos días, señor presidente. Señor director general de presidencias, presidente de presidentes. Javi, nómbrame ministro o algo. Claro, bueno, es igual. En eso nos vamos a poner de acuerdo fácil porque no hay cosa que yo huya más que de cualquier tipo de cargo. O sea, que el que como dicen por aquí por el barrio, como tú quieras que me llame, cariño. Dime una cosa, Javi. ¿Qué te parece? Compromís, el giro que ha dado de pronto de la mañana parecía que se podía aproximar, según Mónica Oltra, a Unidas Podemos, estas alianzas. ¿Qué te parece la foto en este minuto? Pues esto es previsible porque ya sobre todo las juventudes de Compromís estaban buscando otros actores para aliarse, sobre todo ven a Pablo Iglesias y a Podemos como marcas más desgastadas, pero también le han tendido otra mano a Unidas Podemos en Valencia para que intenten hacer una confluencia de todos, de la fuerza de Errejón y la de Pablo Iglesias.
Eso sería lo deseable. En realidad, lo que sería multiplicador frente a esta división sería el intento de confluir, por lo menos en aquellos territorios en los que puedan, como un bloque de izquierdas. Lo ha dicho Garzón, lo han dicho otros muchos actores de la escena política y creo que el votante de izquierdas también quiere eso. Evidentemente, la entrada de Errejón rompe el tablero, las reglas de juego y, como yo intento explicar, pues la división debilita a la izquierda, es evidente, pero también moviliza a la abstención. Así que habrá que ver cómo es el balance entre esa movilización de un voto que se iba a abstener y ahora no lo hará, y el efecto divisor que evidentemente debilita las posibilidades de la izquierda en las próximas elecciones. También, por otro lado, Errejón puede ser un pegamento entre esos dos actores ahora irreconciliables que son Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Vamos a ver, como hoy el punto tenéis de unión, ¿no? Como el puente ese que se ha roto, a lo mejor podría ser. Hoy tenéis a otro protagonista de la actualidad. Hoy que tenéis a Gabriel Rufián, sí. otro protagonista de la actualidad, ¿no? Sí, hoy tenemos muchas cosas que preguntarles, desde las detenciones de los miembros de CDR hasta, bueno, el futuro electoral, que también está muy marcado por su presencia en el Congreso. Él, recordemos que fue quien más pidió, de manera más vehemente, yo creo más responsable, que se llegara a un acuerdo de la izquierda y quien avisó de las consecuencias que puede pagar la izquierda en las urnas y que ya las estamos viendo antes de ir a ellas. Así Pues que yo creo ahora que te será vamos a muy escuchar. interesante escuchar al portavoz de Esquerra Republicana. Pues te escuchamos Bueno, ahora. y por cierto, atento al teléfono, que luego te voy a llamar a ti también para que Estoy. me hagas esto mismo que me haces a mí, esta encerrona, la hagas en carne y hueso. El atraco de la mañana. ¿Qué te hago? Gracias, Javi. Muy bien. De corazón, hasta ahora. Ahora hablamos en carne y compañero, hueso. un abrazo muy fuerte. Bueno, seguimos aquí en la cafetera. America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Me taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, pues ya sabéis que hay dos agendas. La agenda setting, que hoy ha ocupado mucho protagonismo en el programa, pero también está la agenda de la cafetera. Sí, en la agenda de la cafetera, que sabéis que siempre tenemos la vista puesta en aquellas personas que siguen jugándose la vida por llegar a nuestras costas, y nos enviabais este tuit de Mediterráneo. Sabéis que muchas veces le hemos llamado, aquí en la cafetera les hemos llamado para conocer la última hora, y ellos desde su cuenta de Twitter decían: no quieren que lo veas, pero en 4 días 493 personas, entre ellas 28 mujeres y 5 niños, fueron capturadas en el mar y devueltas a los centros de tortura de Libia. No quieren que lo veas porque con tus impuestos se paga este crimen contra la humanidad. Y es que hay que recordar que organizaciones como Médicos Sin Fronteras han calificado a estos centros de detención en Libia de violación y muy consciente del derecho internacional, por no hablar de lo que hablaban desde Mediterráneo, de ese acuerdo de la vergüenza entre la Unión Europea y Libia. Y también en otro orden de cosas, sobre Europa, Francia, Italia, Alemania y
Malta llegan a un principio de acuerdo para repartir migrantes rescatados. Los gobiernos aún no han dado los detalles del acuerdo porque se presentará en el mes de octubre al resto de ministros del Interior de la Unión Europea, pero de alguna manera, decían desde Desalambre, la sección dedicada a migraciones en el diario.es, hablaban de que es un acuerdo en el que hay que negociar un acuerdo para asumir una cuota de migrantes rescatados si cooperan del resto de Estados miembros. Es decir, que nos encontremos con unas nuevas cuotas de acogida por parte de los miembros de la Unión Europea. Así que estaremos muy atentos para el mes de octubre. Y también, si nos volvemos a España, en este caso, la mitad de las investigadoras españolas cree que ser mujer dificulta su carrera. Nos lo habéis enviado varias de vosotras. Es un informe que recoge Público.es y habla de que efectivamente las mujeres y los hombres que investigan en España no cuentan con igualdad y además perciben de manera muy distinta la desigualdad de género en su entorno laboral. Explica este informe que el 46% de las investigadoras opina que ser mujer afecta negativamente a su carrera y tan solo el 10% de ellos, de sus compañeros, cree que esto supone una desventaja. Además, en este informe se recoge que el 60% cree que el permiso de maternidad tiene efectos negativos en su carrera investigadora y que el 70% de las encuestadas piensa que las investigadoras no ocupan suficientes puestos de liderazgo en España. Así que, para aquellos que cuestionen esa desigualdad, aquí las cifras. Y para terminar la agenda de la cafetera, algo que además está siendo trending topic, que tiene que ver con El Ejido. El Partido Popular y Vox piden que El Ejido deje el sistema que sigue a las víctimas de la violencia machista. Así lo contaba en su versión digital el diario El País y nos lo habéis hecho llegar muchas de vosotras, como Mercedes de la Fuente. Y es que el ayuntamiento de la localidad almeriense, gobernada en coalición por el Partido Popular y por Vox, ha pedido abandonar el sistema de seguimiento de víctimas de violencia machista que el Ministerio del Interior puso en marcha en 2007. Funciona en 394 municipios para evitar crímenes mediante la prevención y la vigilancia y en coordinación además con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo que argumenta el ayuntamiento es que han sufrido una merma importante, decían, de efectivos de policía local. Decían que eso, unido a otro 10% de media de bajas laborales genéricas, hace imposible ofrecer un servicio de seguimiento de calidad y seguridad máxima para esta labor. Sin embargo, hablaban de que la coordinadora de la unidad de esta unidad de vigilancia en Andalucía les respondía y decía: intentaremos que no abandonen ofreciéndoles alternativas y esperamos que no sea una moda que prefieran que sus policías pongan multas en vez de proteger a las víctimas de violencia machista. Nos preocupa esa deriva, así que como os podéis imaginar está generándose un gran debate en redes sociales por este suceso, por lo que ha sucedido en El Ejido. Bueno, pues son tiempos de convulsión política, son tiempos de agitación política. Alguien sugería, y además me parece una buena dinámica, de todas formas solemos hacerlo aquí en el programa, pero sugería, oye, hay que releer después los mensajes que ha generado el programa en las redes sociales. En Twitter hay un debate muy encendido sobre las diferentes perspectivas, aproximaciones a la política y las cuestiones que cada uno argumenta que cree que se esconde detrás de lo que está ocurriendo en la política española. Bueno, cada uno tiene su opinión, es evidente, y en eso consiste también la vida política. En todo caso, es verdad, había un consejo que daba alguien en el chat y que tiene mucha razón. Decía, ahora todas las posiciones parecen muy polarizadas y todo el mundo discute mucho y dice, pero cuidado porque esto es política. Dentro de unos meses pueden estar todos sentados en la misma mesa pactando y negociando y los muertos se habrán quedado por el camino. Y a mí esto me recuerda a algo que me ocurrió a mí cuando llegaba a la profesión, que llegué a trabajar a una empresa, era una gran emisora de radio, de cuyo nombre no puedo acordarme, y entonces tenían un gran enemigo. Y entonces, claro, yo me creía entonces las cuestiones y yo siempre he defendido cosas en las que realmente me creo. Como yo además hablaba de tecnología, pues era un enemigo muy poderoso y me pasé zurrando en antena con el asunto porque me parecía que era verdad, que lo de las tarifas y las cosas que estaban haciendo socialmente no tenía un pase. Y de pronto firmaron un pacto y un acuerdo. Y entonces me di cuenta que los soldaditos siempre se quedan desnortados mientras los generales se van a cenar juntos. Y entonces fue una gran lección de vida también, metáfora. Y bueno, por fortuna siempre he librado mis propias batallas, pero
pero me parece que es muy interesante, ¿no? Que en efecto las cosas se configuran y reconfiguran, los enemigos y las alianzas pues nacen, surgen, se hacen y en eso consiste, ¿no? Y la política además es el espacio de los acuerdos. La política es el espacio de los pactos con frecuencia, sobre todo cuando hablamos de iguales, ¿no? Bueno, yo creo que está bien, por lo que decíamos, ¿no? Que se genere un debate sobre la izquierda. Claro, el problema es que parece que siempre se genera cuando llegan las elecciones, ¿no? Siempre vamos al límite y entonces se generan debates. Por ejemplo, por aquí hay diferentes opiniones y además me gusta también que tengamos este debate. Decía Graznando, creo que la izquierda está dando la imagen de personalismos, de egoísmos y al votante no politizado lo va a desmotivar. Así que votarán los convencidos y así mal vamos. Luego también algunos comparabais la situación que pasó también en la Comunidad de Madrid, que al final, bueno, pues hubo gente que su análisis era que se había dividido el voto y por tanto se había perdido una posibilidad de gobierno progresista en la Comunidad de Madrid, pero luego también había personas que decían que lo que se había conseguido era aglutinar a aquellas personas que se pensaban abstener. Pero como digo, es verdad que hay muchísimas opiniones sobre el efecto que va a tener todo esto. Pero es curioso, porque esto que está pasando en el seno de la izquierda ha pasado en el seno de la derecha con una tensión muy evidente porque se han fraccionado los partidos. Lo que pasa es que luego llegan a acuerdos muy rápidamente. Tiene una cultura política también y de ambición por el poder que hace que los acuerdos luego no les resulten muy complicados, ¿no? No se van a las esencias y no son muy puristas a la hora de tomar partido pero hemos visto cómo se ha fraccionado, vamos a ver qué pasa, porque en la derecha no estamos haciendo el análisis, pero las encuestas que siempre fortalecían a Ciudadanos le están dando una posición malísima y ahora ya no goza de tanto apoyo como gozó en su nacimiento por parte de los medios de comunicación, entre otras cosas porque han visto que eso le va a restar realmente al Partido Popular, o sea que si hay una opción, y el Partido Popular sin embargo está pasando de medio lado. Y hay que ver cómo afecta esto a la extrema derecha, ¿no? Al fantasma de la extrema derecha, si le pega un buen mordisco, que es posible y que hay encuestadores que dicen que sí, vamos a ver, ¿no? Hay analistas de encuestas. Hombre, yo creo que de todas formas, ahora mismo, incluso con la irrupción de Más Madrid o Más País o de Rejón, vamos a como lo que sea, ¿no? En que confluya, en que termine todo esto, claramente se fragmenta un poco más la izquierda, pero se imita casi un poco el escenario de la derecha, ¿no? Es decir, que ahora mismo 3 partidos y al final es huir del bipartidismo. Hemos oído tantísimas críticas al bipartidismo, muchas de ellas probablemente merecidas, pero lo que dibuja es un escenario así en el que más gente a lo mejor se siente representada. Yo tengo la sensación de que esa época en España en que había 11 millones de votos a un solo partido político, pues es complicado que vuelvan a pasar y entonces todo el mundo tendrá que acostumbrarse a esto. También se ha dicho siempre que el Partido Popular en sí mismo aglutinaba a 2 o 3 partidos que son los que hay ahora mismo. La izquierda, que ya de por sí siempre ha estado fragmentada, pues también presenta este escenario. Hay que ver cómo somos capaces, los políticos y en general todos los ciudadanos, en un poco aceptar esto, asumirlo y quizá huir de una concepción de la política tan frentista, ¿no? A lo mejor pues va siendo hora de entender que es mejor avanzar cediendo ciertas cosas para además evitar determinados peligros que pueden venir de un lado a otro. Lo que contaba María de Ejido es claramente una de las cosas que puede pasar si Vox tiene más presencia en determinados gobiernos, ¿no? Y también en el Ayuntamiento de Madrid me temo que lo iremos viendo. Entonces, bueno, vamos a ver. También creo que las encuestas que se han hecho hasta ahora no sirven de gran cosa cuando si hay una tercera opción política, por poco que afecte el tablero de juego, puede ser determinante en un escenario en el que a veces dependes de 1 o 2 diputados para conseguir las mayorías. Bueno, y por aquí decía Juan Horta con el hashtag La Cafetera uno más, decía, cuesta entender la división cuando se ven tan claras las prioridades. Dice, bastaría con copiar el programa socialdemócrata de los laboristas y asumir un gobierno de coalición proporcional. Con ese acuerdo tan simple ganaría la izquierda sin problemas. Sí, Pilar, ayer apareció un artículo en The Guardian que te pedimos a ver si puedes ayudarnos a analizar, porque los laboristas han hecho una apuesta muy radical en términos de laborismo, no, comparado con el Partido Socialista Español. Muy radical comparado con el Partido Socialista. Entonces, cuando tanto, ahora que está colocado este debate sobre quién es más socialdemócrata que quién, bueno, pues todo esto que nos gusta mucho y nos seduce mucho y ha provocado tanto y que provoca tanto terremoto, pero es verdad que
Claro, digo, si comparamos al Partido Socialista, la socialdemocracia del Partido Socialista Obrero Español frente al laborismo británico, bueno, entre las medidas que proponen, imaginaos, es todo tipo de persecución, por ejemplo, contra la educación privada. Abolirla. Abolir la educación privada. O sea, fijaos, atención. Las escuelas privadas, ¿no? Escuelas. O sea, las propuestas son muy, muy impactantes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otras cosas hay? Bueno, aparte de esta, que es una de las más llamativas, también apuestan por lo que llaman el Green New Deal, que es un acuerdo, pues un gran acuerdo ecológico que, por ejemplo, contempla tener 0 emisiones de carbón en el 2030, que esto, bueno, va un poco más en una línea general. Hay que decir que con Jeremy Corbyn el Partido Laborista está más a la izquierda de lo que nunca ha estado, porque es el mismo partido que lideró Tony Blair durante muchos años y evidentemente son dos figuras la tercera vía políticas que tanto inspiró al Partido Socialista. Claro. Entonces, sin embargo, ahora con Jeremy Corbyn, que es un líder bastante poco habitual y en este sentido que se está destacando ahí en Reino Unido, está claramente más a la izquierda de lo que nunca está, porque entre las medidas, estos son unas cuantas de las medidas. El artículo de The Guardian repasa y recoge un poco una serie de peticiones que se han debatido y votado en la conferencia de los laboristas para que forme parte pues de su programa electoral. Pero para que os hagáis una idea, también pedían una semana laboral de 4 días sin merma de paga, es decir, que la semana laboral fuera de 32 horas. También pues lo que hemos hablado de abolir las escuelas privadas y que todo fueran escuelas públicas. Tenía también una propuesta bastante agresiva en términos de vivienda, porque era hacer obligatorio o que se tuvieran que vender las viviendas vacías e incluso limitar los alquileres a una tercera parte de los sueldos medios locales de cada población. También se votó si por ejemplo, lo que se proponía era cerrar todos los centros de detención para inmigrantes, el equivalente a los CIE, y apostar por comunidad, o sea, por alternativas basadas en las comunidades, otro tipo de situación para acoger a los inmigrantes. Todo esto, ya os digo, son medidas y ideas que se han debatido en la conferencia, pero algunas de ellas sí han salido adelante. Por ejemplo, lo de el acabar con las escuelas privadas, los delegados del Partido Laborista han votado a favor. Vamos a ver en qué se traduce todo esto, que tendrán que ir perfilando, pero bueno, hablaban incluso de... ¿Perdona? No te he oído. No, que decía que proponer algo así en el Reino Unido es provocar un terremoto. Bueno. ¿Hola? En fin. Fernando, perdona, es que se me entrecorta y no te he oído. Sí, es provocar un terremoto, desde luego. Sí, bueno, tenemos algún problema con la comunicación, tenemos algún problema con esa conexión esta mañana, que hay dificultades con la conexión, pero en todo caso, una propuesta de esta naturaleza en el Reino Unido es un verdadero terremoto. Bueno, nos vamos a marchar, son las 10:15 de la mañana. Mañana tendremos oportunidad de seguir hablando de forma sosegada también sobre lo que dé de sí la actualidad, tanto en este país como en el exterior, pero vivimos tiempos complejos, vivimos tiempos convulsos y vivimos tiempos también para liderazgos fuertes, para que, en fin, alguien nos pueda mostrar el camino y que nosotros tomemos la decisión de si queremos o no queremos recorrerlo. En todo caso, quiero dar las gracias especialmente. Sé que teníamos algunas deudas con algunos oyentes de este programa que se han hecho mecenas, y entonces tenemos desde a Darío, a Juan Manuel, a Enrique Moya, a Laura del Amo, a Miriam Gómez, Javier, Ana Fernández, Alicia, Juan José, Pedro Cabrera, Juan Ramón, Germán Martínez, Jaume Salva, José Santonja, Ignacio, Jamie, Julia, Manuel, algunas personas que en las últimas semanas se han dado de alta como mecenas, y habíamos dicho, hombre, que aunque sea el flechazo prometido, pues sí parece que hay que dárselo, porque en este bosque de Sherwood donde nos reunimos las proscritas y vuelan las flechas sobre las cabezas, merecen el agradecimiento de este programa por hacer posible este proyecto y este espacio de conversación y también de entretenimiento y de compañía que supone la cafetera. Gracias, Pilar, hasta mañana. Gracias a vosotras. Mary, hasta mañana. Gracias. Volvemos mañana más. Muchísimas gracias a todas. Cuidaos mucho. Si estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola allí donde estés. Speak to my heart, reminding me where I belong. I am not... La Cafetera,
es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering. You raised me out of the grave for more than the scope of my own dream. There's a blood that speaks better word, better and louder than lies that I have heard. The Spirit leads, and the Spirit sings. Let me keep it step with every thought.